Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo el sistema eléctrico de nuestro equipo, que está bajo el ATA 24. Vamos a recordar en este caso pues cuál es uno de los propósitos, funciones de lo que es el sistema eléctrico. Recordemos que el sistema eléctrico primeramente es generar, es distribuir y también, ¿por qué no?, vamos a almacenar esta energía eléctrica donde sea necesario, eh, portarla para los demás subsistemas, ¿verdad? Que son eh, energizados y alimentados por esta misma. Bien, nuestro panel de control lo vamos a tener en el overhead panel de nuestra nave, en el compartimiento de pilotos, de la tripulación. Aquí, como lo podemos observar, eh, la localización de los componentes del sistema eléctrico lo podemos aquí observar. Vamos a tener que cuenta con nuestro avión con 3 generadores, ¿verdad? Uno en cada motor y uno en el APU. Estos generadores son totalmente intercambiables. Más adelante contamos con lo que viene siendo la Electrical Power Center, o el centro de energía eléctrica, que está localizada en la parte trasera del asiento del capitán, y esta tiene pues la mayoría de los circuit breakers de la aeronave. Más adelante lo vamos a ver más de cerca. Contamos con lo que es la External Power Receptacle, que es el receptáculo de energía externa, localizado del lado izquierdo, como se muestra aquí en la parte superior. Bien, pues toda nuestra generación de energía eléctrica que viene de nuestros generadores va a ser enviada a través de cables, ¿verdad?, hacia la parte delantera, donde va a comprender lo siguiente. Vamos a tener en el compartimiento delantero 4 transformadores rectificadores. Estos 4 transformadores rectificadores, como su nombre lo dice, va a convertirnos lo que es la corriente eléctrica a corriente directa. En este caso serían 115 volts corriente alterna a 28 volts de corriente directa. Son totalmente de estado sólido, semiconductor. Cuentan con una capacidad de 50 amperios. Atrás de estos 4 transformadores rectificadores vamos a tener la que es la AC Emergency Inverter. Este inversor de emergencia de corriente alterna, como su nombre lo dice, vamos a tener que invertir para entregarnos una corriente alterna, ¿verdad?, dado caso de que haya una emergencia. Esto lo hace convirtiendo el inversor 28 volts de corriente directa a 115 volts corriente alterna, pero solamente monofásica. Está localizada en este compartimiento delantero. Luego contamos también con 3 Generators Control Panels, o 3 paneles de control del generador, que están en el compartimiento de eléctrico electrónico. Más adelante tenemos lo que vienen siendo 2 baterías de níquel cadmio, cada una de 14 y 14 volts corriente directa, dándonos un total o una sumatoria de 28 volts de corriente directa. Adelante de ellos, más adelante de estas 2 baterías de níquel cadmio, tenemos la Battery Charger, o el cargador de la batería. También se encuentra en el compartimiento eléctrico electrónico, delante de las 2 baterías, como había comentado. En la parte superior, en cabina, ¿verdad?, de pilotos, en la entrada de lo que viene siendo puerta de servicio, vamos a contar nosotros con lo que es, en estos casos, el Electrical Power Center, o el centro de energía eléctrica, como habíamos mencionado, detrás del capitán, y las líneas de alimentación de los generadores, como se puede observar aquí. Cada generador, debemos de decir sus características,
en estos casos nos proporcionan una energía eléctrica de 115 a 200 volts de corriente alterna, 400 hercios trifásica con una capacidad de 30 kVA. Es patente hacer notar que una de las características de los datos técnicos, diseño y construcción de estos generadores nos dicen que va de cuánto, de lo que viene siendo 115 volts a 200 volts corriente alterna. ¿De dónde se toman entonces los 200 volts y para qué nos sirven? Bien, como es trifásico, en este caso son pues 3 devanados dentro de lo que es el cuerpo de este generador, los cuales se encuentran en desfasamiento trifásico, lógicamente, se encuentran a 120 grados estos mismos, y a su vez, si nosotros tomamos lo que viene siendo la corriente eléctrica de solo uno de estos de estas fases, ¿verdad?, de estos embobinados, nos va a proporcionar lo que viene siendo una de las terminales de ella hacia la parte donde tienen tierra, donde se encuentran o convergen los 3 devanados o se encuentran en conexión. Ahí vamos a tener lo que hay una tierra. Al tomar esta tierra, a cada uno de los devanados nos va a entregar 115 volts corriente alterna. Los 200 volts se van a obtener en 2 fases. Cuando se mida esta corriente o se tome de lo que viene siendo sea la fase A con la fase B, o bien la fase B con la fase C, o la fase C con la fase A. Ahí nos va a proporcionar lo que vienen siendo 200 volts de corriente alterna. Entonces ustedes se preguntarán, esto sirve para hacer un análisis de cómo se encuentra nuestro generador. Bien, esto es porque si al tomar lo que viene siendo 2 fases no nos proporciona 200 volts de corriente alterna, va a tener un problema, y esto es uno de los requisitos porque se va a dar un corte que lo va a propiciar nuestro GCU, nuestro Generator Control Unit. Esta unidad hablaremos más tarde. Ella va a estar censando 5 parámetros, los cuales si uno de ellos no se cumple, entonces se sacará de campo lo que es el generador. Bien, ¿por qué en estos casos viene siendo 400 hercios, verdad? Bueno, esto de 400 hercios y no se utiliza 60 hercios como aquí en América o 50 como en Europa, es por la razón de que si nosotros recordamos la fórmula del tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia, y en estos casos sustituimos los valores, por ejemplo, así decirlo, tiempo es igual a 1 sobre 60, vamos a obtener un valor en el cual el tiempo de reacción, ¿verdad?, de activación va a ser muy lento en relación si nosotros dividimos el tiempo es igual a 1 sobre 400. Lógicamente el tiempo va a ser mucho más rápido. Recordemos que el tiempo que es igual a 1 sobre la frecuencia será inversamente proporcional a ella misma. Si la frecuencia aumenta, el tiempo disminuye. Tiempo disminuye para una reacción inmediata en nuestro planner. Esto es bien importante para nuestro sistema eléctrico en caso de que se llegase a ir uno de los generadores. Es cierto que cada generador o uno tiene la capacidad para en todo momento del vuelo en los segmentos del avión alimentar y dar la energía necesaria. Sí, así es, pero no se va a sacrificar porque vamos a contar nosotros en este caso con lo que viene siendo el generador de nuestro APU. Recuerden que las fuentes primarias de lo que es de energía eléctrica van a ser los 2 generadores del motor derecho y motor izquierdo. Siempre recordar esto. El APU no, porque su nombre lo dice, Auxiliary Power Unit, es una unidad de poder auxiliar, puede llegar a fallar y entonces ya no tendríamos pues como una fuente primaria. Pero sí es lógico que si se llegase a ir alguno de nuestros generadores, contamos
con lo que es el generador del APU para proteger el generador que está funcionando correctamente y entonces suministrar y dar demanda hacia el otro lado. Ese es por un lado. Los 400 hercios, pues entonces en esta situación tendrán un valor de reacción muy importante. Por ejemplo, si nosotros tomamos en consideración esto y entonces dividimos 1 entre 60, como les había dicho, hercios, el tiempo, ¿sí? El tiempo que vamos a tener nosotros es de 0.01, ¿verdad? Esto nos dice que el valor en relación de tiempo, si dividimos lo que es 1 entre 400, obtendríamos 0.0025. Pues es de alguna manera extremadamente veloz el cambio que se va a dar por esta frecuencia. Entonces sería 0.02 milésimas, ¿verdad?, de tiempo en relación a las 100 milésimas anteriores. Por eso mismo esta frecuencia es propia para estos equipos de transporte. También se utiliza para la industria naviera. Otra cuestión, ¿por qué son los 400 hercios? Aparte de estas características que reúne eléctricas, es porque es más fácil de crear, número 1, más barata. 2, si fueran 60 hercios, pues imagínense, tendría que ser una hidroeléctrica así para que se alimente toda una ciudad. O sea, 60 hercios no serían aplicables en nuestras naves aéreas. Otra cuestión es de que ya es un acuerdo internacional de esta frecuencia. Entonces, número 1, es más barata crearla. 2, es más ligera, menos peso. Número 3, su campo de acción o reacción en tiempo es mucho más aceptable, ¿verdad?, que la de 60 hercios. Esa es la cuestión, porque son 400 hercios que se aplican a las naves aéreas. Siempre recordando en estos casos que electricidad es la parte de la ciencia que se encarga del estudio del flujo y paso de los electrones a través de los conductores. ¿Cuáles son estos conductores? Los cables, los alambres, ¿verdad? Entonces, esto también tenemos que recordar que el cableado de nuestro avión, el material de lo que están hechos los cables, no viene siendo de cobre, sino es de aluminio con un tratado de plata, por su ligereza, obviamente, es lo que se busca siempre en los aviones. Esto está dado en base a lo que viene siendo también el equipo eléctrico electrónico. Entonces, electricidad ya lo habíamos definido. Electrónica o aviónica, que después de la Segunda Guerra Mundial se dio en este caso el concepto de aviónica a la electrónica aplicada a la aviación. Entonces, electrónica es la parte de la ciencia que se encarga del estudio del flujo y paso de los electrones a través de los componentes activos y pasivos. Recordemos que activos son todos aquellos que son fabricados a partir de los semiconductores como silicio y germanio. ¿Cuáles son? Pues serían en estos casos el diodo, el transistor, el jack, el triac, el PIC, los chips. Entonces ahí entra ya el concepto de lo que es componente activo. Componente pasivo son las resistencias, los capacitores, las bobinas, y de ahí se desprenden transformadores. Por eso cubrimos todo el requisito. Pero dentro de todo ello, toda esta tecnología, ¿verdad?, eléctrica es una de las partes esenciales. Todo es esencial. Sin embargo, recordemos que como sistemas siempre lo hago paralelo al cuerpo humano. Nuestro avión, nuestro sistema hidráulico, ¿verdad?,
para que en este caso fluya un líquido a presión del punto A hacia los puntos B, va a ser necesario ¿qué? Una bomba. Así en nuestro cuerpo, para que nuestra sangre fluya, pues necesita el corazón, que viene siendo una bomba. Pero recordemos que en este caso, por las características del sistema hidráulico, que es un líquido a presión, los líquidos no son comprimibles. Gracias a esta característica físico-química que cuentan, ¿verdad? Nos va a propiciar lo que es una presión invariable. En nuestro planner pues vamos a contar con dos presiones en high de 3000 psi y low de 1500 psi. En su debido momento hablaremos en el hidráulico de esto. Número 2, vamos a tener el sistema neumático, que viene siendo un gas a presión. Este gas a presión es comprimible, pero hasta cierto punto, cuando alcanza la presión de su volumen, ya no es comprimible. Pero para poder enviar este gas a presión es necesario utilizar el medio propicio, que viene siendo un compresor, para poder enviar este flujo presión del punto A a los puntos B. Por último, tenemos uno muy importante, el que viene siendo el sistema eléctrico. En nuestro cuerpo humano, si nosotros lo vemos, pues el sistema eléctrico se encuentra en nuestro cerebro, donde se generan la energía eléctrica, descargas eléctricas por nuestras neuronas. Si nuestro avión pues comparte lo mismo, tiene generadores. Estos generadores van a propiciar la creación de esta corriente eléctrica alterna. Bien, hablamos que también pues tiene una capacidad de 40 kVA. Un generador de nuestros motores, o el APU, es suficiente para alimentar a una colonia. Bien, vamos a continuar con lo que viene siendo la distribución, la operación de nuestro sistema eléctrico. Vamos a ver nuestro panel de control. Se encuentra aquí en el overhead panel, donde está en la dirección, o en el lugar de la mano izquierda, la mano derecha, perdón, del capitán. Aquí lo tenemos ya en forma general. En la parte superior tenemos la mayoría de los circuit breakers de las barras de emergencia. Luego contamos con el panel de control e indicación, ¿verdad?, de nuestro sistema eléctrico de corriente alterna y corriente directa. Bien, la parte de abajo tenemos lo que es el engine start panel, el panel de arranque del motor, la fuel bus pump panel, el panel de las bombas reforzadoras de combustible, el ice protection panel, o el panel de protección de hielo. Por este otro lado tenemos pues los misceláneos, ¿no? Lighting, ski, chap damper, McTrim, el switch. Luego el aire acondicionado, control del aire acondicionado, control de presurización, y por último el rain repellent, o el repelente de lluvia. Vamos a ampliar un poco más lo que viene siendo este panelito para poderlo ir estudiando. Aquí lo tenemos. Entra el panelito. Es en esta parte de aquí. Al presionar, veamos, de esta sección hacia esta parte, vamos a tener el sistema eléctrico, iniciando aquí hasta donde se encuentra lo que viene siendo, en este caso, la AC X-tie o de cruzamiento, es corriente alterna. Después tenemos lo que es la DC cross tie, ¿verdad?, o la de cruzamiento de corriente directa. Aquí corriente alterna, corriente directa. Vamos a ampliarlo un poquito más, una mejor vista. Vean, si empezamos nosotros a estudiarlo, está configurado de la siguiente manera. Primeramente vamos a tener aquí lo que viene siendo ¿qué? La CSD, la Constant Speed Drive, o la unidad de velocidad constante. Esta unidad de velocidad constante lo que pretende es proporcionarnos constantemente 6000 revoluciones por minuto, ya que esta va a estar instalada en la gearbox a través de una flecha en la cual
va a recibir los cambios de lo que viene siendo en bajas y en altas de nuestro motor, que viene de una flecha que es del compresor N2, el compresor de alta. Para ello es necesario que ella siempre nos esté entregando esta unidad de velocidad constante 6000 revoluciones por minuto. Lo vamos a ver más en específico. Cuenta con dos indicadores de tipo analógico, porque son solo dos CSD. El APU no tiene CSD porque ya genera una frecuencia constante. Bien, estos dos indicadores tienen dos escalas. Una escala interna, la cual está bajo el concepto outlet, lo que viene siendo una temperatura de salida de nuestro aceite. Lo veremos más en específico cuál es la escala. En estos casos, la máxima temperatura que es permisible, ¿verdad? Ese sería por un lado. En todo momento van a estar estos dos indicándonos la temperatura de outlet. En la escala superior se tiene la de rise. Esta escala de rise la podemos nosotros observar cuando presionemos este botón. Veremos que nos va a enseñar en los dos indicadores analógicos de cada una de las CSD este valor de rise. También tiene lo que viene siendo una línea amarilla que nos dice como límite. Platicaremos más adelante de ello. Bien, cuentan con dos guardas cada una, tanto izquierda como derecha. Esto es cuando exista una temperatura cercana a lo que viene siendo 150 y tantos grados centígrados. En este caso se va a proceder a desengarzar lo que viene siendo nuestra CSD. Vamos a ver bajo qué características. Estos interruptores están bajo dos guardas que están resguardadas en la posición de normal. Tiene dos posiciones, normal y disconnect. Esto es, se abre la guarda y se desconecta, se desengarza lo que viene siendo nuestra CSD. Por otro lado, tenemos aquí lo que vienen siendo tres interruptores que son nuestros generadores para meter las cargas. Estos interruptores masters tienen tres posiciones, lo que viene siendo el reset, el off y el on, que es el generador izquierdo, igual que el generador derecho, y contamos con lo que viene siendo nuestro APU, del generador del APU. Más abajo tenemos tres indicadores de tipo analógico. Estos tres indicadores nos van a mostrar las cargas pesadas de corriente alterna. Cuenta con una escala en la cual va a estar en estos casos como 0.5, 0.1 y 1.5. Este es el porcentaje de cargas. Esto viene siendo que si nos indica 0.5 la aguja, tenemos que interpretar lo que viene siendo como un 50% de la carga. Si es 1 es el 100% y si es 1.5 el 150%. Tenemos 3 porque contamos con 3 generadores. Después, más adelante, se hablará de lo que viene siendo de esta luz, que viene es el APU available, en este caso Power Available del APU. Tiene dos interruptores. Estos interruptores vienen siendo para cuando ya se dio un arranque exitoso del APU y se ilumina esta luz azul. Está disponible para podernos entregar la energía eléctrica, frecuencia, ¿verdad? Y carga. En estos casos se cuenta con este interruptor del lado izquierdo como el de derecho, que son dos posicionamientos, cortado y puesto. Cuando ya tenemos energía eléctrica constante, regulada, y esta luz se presenta, entonces podemos nosotros alimentar lo que viene siendo el lado izquierdo por medio de este interruptor, o el lado derecho, o ambos. Esa es la característica de esto mismo.
Después hablaremos que cuando se va uno de los generadores, el piloto lleva a cabo un procedimiento de meter lo que es este interruptor del lado donde se fue el generador. Si estamos en tierra, vamos a contar con lo que viene siendo la luz de External Power Available. Son las mismas características que esta fuente externa, estando en tierra obviamente y conectada. Tendrá dos interruptores, lado izquierdo, lado derecho, el cual el lado izquierdo tiene igual dos posiciones, cortado y puesto, como el del APU, y juega el mismo papel. Hay un punto importante aquí donde llegamos, donde vamos a tener la AC Cross X-Tie, o lo que viene siendo el interruptor, el switch de cruzamiento de corriente alterna. Este cuenta con dos posiciones, open y auto. Normalmente se encuentra en la posición de auto. Esto es en razón que si se llegase a ir alguno de nuestros generadores del lado izquierdo o lado derecho, puede tomar de uno de los generadores automáticamente esa alimentación para alimentar del lado donde se dañó el otro generador. Ese es por un lado. Por el otro, lógicamente, pues nos volvemos con la pregunta que si es capaz un generador para poder en todo momento de los segmentos de vuelo del avión alimentar su lado y el lado contrario. Sí, así es, y así está diseñado y fabricado. Número 2, el piloto pues no va a sacrificar, ¿verdad?, su generador. Por eso va a arrancar su APU y va a meter el interruptor del lado donde falló ese generador. Ese es por este lado de lo que viene siendo este interruptor, en la posición de auto y open. Open lo vamos a necesitar cuando llegase a ver un verdadero corto del otro extremo. Entonces este interruptor se tiene que sacar. De todos modos, se va a botar automáticamente y va a prender una luz, en la cual esa luz nos va a decir que no puede entrar porque hay un corto verdadero, y solamente se puede restituir y engarzar nuevamente, pero solo en tierra. Vamos a ver más adelante ese interruptor bajo una guarda donde está a un costado de la parte trasera del asiento del capitán. Luego tenemos lo que vienen siendo 4 transformadores rectificadores. Son 4 escalas en cada uno de los indicadores, ¿verdad?, analógicos. 1, 2, 3, 4. Esto quiere decir que en cada uno de nuestros lados del sistema eléctrico contamos con 2 transformadores rectificadores. Estos transformadores rectificadores de corriente directa cuentan con una escala en similitud con los numerales. Va a estar dado en 0.5, en 1, 1.5. Si la aguja nos muestra 0.5, es el 50% de las cargas. Si es una, el 100%, y si es 1.5, 150%. Cuenta también con lo que viene siendo un switch. Este switch es el DC Cross X-Tie. Este switch tiene 2 posiciones, close, open. Este no es automático. Normalmente su posición de este interruptor es open, abierto, y este se va a meter en caso de que haya necesidad que el capitán tenga que alimentar del otro lado porque tuvo un problema de corriente directa. Y lo cerrará, lo colocará a close. De este punto a este punto es nuestra corriente alterna y corriente directa. Vamos a entrar en lo que viene siendo ahora en materia de nuestra CSD. Nuestra Constant Speed Drive, voy a abrir el esquemático, pero antes de que esto suceda, veamos cómo está interconectado. Teníamos aquí lo que era
Vamos más adelante. Este es nuestro esquemático a grandes rasgos, donde tenemos lo que es generador izquierdo que alimenta su lado izquierdo, generador derecho que alimenta su lado derecho. Contamos con lo que viene siendo en estos casos la fuente de energía eléctrica de nuestro APU, donde nos tiene aquí la leyenda, ¿verdad? APU Power Available, nuestros dos interruptores para alimentar cualquiera de los lados, la fuente externa. Estos generadores comúnmente van a alimentar su barra de generador, el generador, barra de generador izquierda al izquierdo y el derecho. Siempre van a estar asociados con algunas luces, como por ejemplo aquí tenemos el GCP, el Generator Control Panel. Bueno, este nos va a estar, como dijimos, censando, cuidando 5 parámetros que son esenciales. Los vamos a ver en nuestro manualito, pero recordemos que estos 5 parámetros nos dicen es alto voltaje, bajo voltaje, secuencia de fases, baja frecuencia y corriente diferencial. Estos son los 5 parámetros. Va a ir asociada a una luz que es Left or Right Generator Off. En el caso de que sense que alguno de estos 5 parámetros que acabo de mencionar no lo cumple, entonces lo sacará de campo el generador. Bien, más adelante alimenta a su barra respectiva. Para que esta barra de cargas pesadas se alivie también, se va a enviar a otra barra. En estos casos es la Left AC Bus o la barra de corriente alterna izquierda, y que aquí hay una peculiaridad y diferencia en lo que es la alimentación del lado izquierdo hacia la alimentación del lado derecho. Observen, mientras en el lado izquierdo vamos a tener la barra de Left AC Bus, en el lado derecho también vamos a tener la Right AC Bus, pero aquí está, vean, asociada y adicionada la Ground Service AC Bus o la barra de corriente alterna de servicio en tierra. Normalmente siempre se hace la pregunta, los capitanes, ¿cuál es el generador que meten en tierra para llevar a cabo pues todos sus demás procedimientos? ¿Cuál creen ustedes que sea? Lógicamente el derecho, ya que esta está dando una alimentación a la Ground Service AC Bus, donde aquí van asociados varios sistemas eléctricos agarrados con ellos. Una de ellas viene siendo, por ejemplo, uno de los accesorios del sistema de combustible es la bomba trasera, del tanque derecho. Ok, esa es una de las características, que esa bomba de combustible está agarrada para esta Ground Service AC Bus. Más adelante, cada uno de sus lados del sistema eléctrico cuenta con 2 transformadores rectificadores, los cuales transforman y rectifican 115 volts corriente alterna a lo que viene siendo 28 volts de corriente directa, con capacidad cada uno de 50 amperios. Alimentan su barra correspondiente, como vemos aquí, la Left DC Bus o la barra de corriente directa izquierda o derecha. Del lado derecho también contamos con 2 transformadores rectificadores en este caso. Estos a su vez siempre están asociadas con lo que viene siendo luces. Como habíamos mencionado, las primeras Left and Right Generator Off, cuando se saca, cuando se cumple uno de los parámetros que había mencionado, o la Left AC Bus Off o Right. En estos casos se presentó algún problema aquí en nuestras barras de cargas pesadas. Tenemos esta luz que se encuentra aquí en la parte superior, que es la AC Cross Tie Lockout. Es a la luz que ilumina, que me refiero, sobre lo que viene siendo, ¿sí?, nuestro AC Cross X-Tie, de ese interruptor que está en la posición de automático. Dado caso de que haya un verdadero corto, se botará y prenderá esta luz y ya no entrará hasta que no se restituya el corto que se dio. Más abajo tenemos que cada barra de
de corriente directa, tanto izquierda o derecha, también tiene una luz DC bus off, las cuales también pueden ser en este caso botadas. Aquí por este sector vamos a contar con lo que viene siendo el sistema de emergencia, que son dos barras importantes, la AC Emergency Bus y la DC Emergency Bus. La barra de emergencia de corriente alterna, la barra de emergencia de corriente directa. Estas van a ser activadas, ¿verdad?, y alimentadas en el momento de que haya una pérdida de energía de corriente alterna o pérdida total inclusive. Nosotros al colocar esta perilla en la posición de on, o la famosa mazorca, lo que va a llevar a cabo son varios contactores. Va a prender la luz de Emergency Power in Use. La característica de esta perilla es de que es fluorescente, un color un blanquizco hueso, ¿verdad? Y lógicamente es para que rápidamente se actúe y se meta esa perilla y obtengamos de la corriente directa, corriente de nuestras baterías, ¿verdad?, a través de lo que viene siendo de la Battery Direct, obtengamos corriente directa, corriente alterna a través del Emergency Inverter o el inversor, ¿verdad?, de energía de corriente alterna, pero solo será monofásico. Obtendríamos corriente de emergencia directa por lo que vienen siendo nuestras baterías, y número 2, por las de emergencia. Uno de los compañeros hizo una de las preguntas, adelante la voy a contestar, y él decía que si en estos casos cuánto tiempo tenemos de duración para el inversor de emergencia en caso de que haya pérdida de energía eléctrica. Lógicamente las características cercanas es que son 30 minutos de nuestras dos baterías de níquel cadmio, ¿verdad? Esto le permitiría pues al piloto para poder aterrizar. Aquí contamos con lo que viene siendo otro interruptor, que es battery off y on. En todo momento, para que haya una carga de ellas, debe de estar en battery bus, o lo que es la barra de batería, como podemos aquí observar, para que esta pues esté siendo siempre cargada. Viene a través de lo que es nuestro battery charger, y veremos más adelante cómo se llevan ciertos procedimientos cuando hay una serie de fallas. Vean aquí también nuestro cargador, de dónde está dependiendo del Ground Service A-Bus, o la barra de corriente alterna de servicio en tierra. Aquí tenemos la DC Transfer Bus Off. Esta es la barra de transferencia de corriente directa, 28 volts, como habíamos mencionado. Otra pregunta que se me hizo el día de ayer en estos casos, que ¿qué es lo que está agarrado de la DC Transfer Bus, o qué sistemas? Algunos que podemos mencionar, no todos, porque es el caso. Yo invito a ustedes, compañeros, que entren a su manual, ¿verdad?, y en el sistema eléctrico puedan checar la barra de transferencia de corriente directa. Hay una serie de información donde nos dice todo lo que está agarrado, pero dentro de ello podemos mencionar nuevamente. Ya vimos anteriormente lo que es el sistema de protección de fuego, es en el cual están agarrados los squibs de las botellas extintoras, número 1. 2, los loops alfa y bravo de nuestro sistema de detección de fuego. Otro de ellos que va a estar siendo agarrado, y recordémoslos, va a ser la DC Start Pump, o la bomba de arranque de corriente directa, que está en la parte trasera interna del tanque de combustible, semi a la derecha. Después hablaremos en su debido momento cuando platiquemos de lo que viene siendo sistema de combustible en estos casos. Quiero hacer latente y repetir una cuestión anteriormente de lo que viene siendo del sistema de protección de fuego. En algunos equipos, si se detecta, se daña lo que es el loop A, y se mete en lo que viene siendo operativo el B, es posible de que sí prendan las luces y las alarmas. Sí, es posible,
Había comentado anteriormente que no, pero es que es algunos modelos, pero sí es posible que las luces se enciendan, las 14 luces, y nos den la indicación visual y aural. Vamos a pasar a lo que viene siendo pues aquí en nuestros generadores. Ya habíamos comentado anteriormente de lo que es el panel de control e indicación, cómo están pues en este caso configurados. Este es nuestra famosa AC Cross Tie Relay, que habíamos dicho que tiene dos posiciones, lo que viene siendo la posición Open y Auto. Normalmente está en Auto. Ya comentamos de los generadores, qué características tienen, porque 115 volts, trifásicas, 400 ciclos y 40 kVA. Esto viene siendo nuestro EPC, Electrical Panel Center, en los cuales vamos a encontrar la mayoría de los circuit breakers, los cuales están asociados en lo que viene siendo dos escalas, la que es de las abscisas y las ordenadas con letras y abscisas con números. Esto es para encontrar rápidamente el circuit breaker del sistema que necesitamos operar. También aquí mismo, dentro del mismo, contamos con el left and right generator buses, la DC transfer right bus, y en el eléctrico electrónico los generator control panels que habíamos mencionado, que van a manejar esos 5 parámetros de nuestros generadores. Bueno, la ground service bus, nuestro panel de control e indicación, ya lo habíamos visto ahí, algunos circuit breakers de las barras de emergencia. Aquí contamos con lo que es un cable operado a mano. Esta nos proporciona, se encuentra en el pasillo de la cabina de pilotos. Esto es para resetear lo que es el breaker del circuito de alimentación de la barra directa de la batería en el compartimiento de eléctrico electrónico. Lo vamos a ver más adelante. Constant Speed Drive. Ya llegamos aquí a lo que queríamos ver nosotros sobre esta Constant Speed Drive. Vamos a adelantarnos un poco. Así es como se encontraría a grosso modo a bloques nuestra Constant Speed Drive. Nuestro motor tomado de una flecha de la gearbox, sale otra flecha. Bueno, baja una flecha de lo que es el compresor de alta de N2, entra a la gearbox, de ahí sale otra flecha que va a nuestra CSD. La CSD, habíamos dicho que su función es la de mantener 6000 revoluciones por minuto. Una vez que entrega a través de otra flecha a nuestro generador esos 6000 revoluciones por minuto, el generador se encargará de esta frecuencia originar o darnos como consecuencia el 115 volts, trifásica, 400 ciclos a la salida. Bueno, así es como se vería a nosotros nuestra escena de nuestra CSD. Vamos a entrar para ver el esquemático, las características que debe de reunir la CSD. De hecho me preguntaron sobre esta CSD, sobre parámetros, sobre niveles. Vamos a contestarlos. En dado caso de que llegase a desconectarse la CSD por algún problema que tuvo de sobretemperatura, ¿verdad? Entonces ya no vamos a tener del generador ningún voltaje, ninguna alimentación. Aquí, bueno, tenemos lo que viene siendo nuestro panel de control e indicación de la CSD o la VC. Aquí está más claro. Vean, probable pregunta de examen. Estos dos indicadores que tenemos, me preguntaban primeramente, ¿no? ¿Bajo qué temperatura, verdad? O temperatura límite se desconecta la CSD, ¿verdad? Y si esto fuese así,
¿Qué provocaría en la CSD? Si se volviera después a restituir, vamos, por así decirlo, alcanzó esa temperatura, obviamente se tiene que desengarzar, pero si entrara en la fase de 140 hasta 150, cercano a 150, pero por cualquier razón vuelve a decaer, vuelve a regresar a su temperatura, se restituye, punto, sigue funcionando, bueno, sí habría un problema, porque primeramente vamos a hablar que la CSD debemos de contar con tres parámetros importantes. Número uno, el nivel de llenado, el nivel al cuanto se debe de llenar el aceite en nuestra CSD. Número dos, bajo qué presiones tiene que trabajar nuestra CSD, o para que sea cortada, ¿verdad? O ella misma nos va a indicar eso, que hay un problema de presión. Y entonces llevamos la temperatura, llevamos la presión de aceite, y por último el llenado nivel. Recordemos que en estos casos también les pido que me apoyen, abran su manualito en la página 301, precisamente donde vamos a tener nosotros el sistema eléctrico. En el sistema eléctrico contamos nosotros con lo que viene siendo la CSD, por ende en la CSD se encuentra lo que es la parte de servicio. Bueno, para dar contestación a esta pregunta, la cantidad de llenado de nuestra CSD de aceite es de 1 galón americano, ¿ok? Es de 1 galón americano, y cuando tiene una expansión volumétrica del mismo, pues tendríamos 0.25 de galones americanos. En este caso el volumen total sería de 1.25 galones americanos. Esto quiere decir que son 4.73 litros de aceite que se tiene que llenar a nuestra CSD, ¿ok? Ese es el primer dato como un índice que necesitamos conocer. Entonces es de 1.25 galones americanos, 4.73 litros. Número 2, ¿bajo qué temperaturas? En este caso pues deben de estar abajo de, vean aquí, de los 140 grados centígrados. Así debe de ser teachers. No debe de sobrepasar esto. ¿Por qué? En el dado caso de que sobrepasara y hubiera una sobretemperatura de este aceite, lo que provocaría es lo siguiente: estas sobretemperaturas cambiarían el estado físico-químico del aceite, provocando que se haga más ácido, y esto llevaría pues que dañara a lo que es la CSD. Ese es el segundo caso. ¿Bajo qué presiones en este caso debe de trabaja la CSD? La CSD trabaja en un rango normal, ¿verdad? De 100 a 150 PSI. Si llega a decaer este rango o aumenta, entonces ahí se van a iluminarse las luces, ¿verdad? Indicándonos en de oil pressure, acompañado de las master caution. Vamos a verlo más adelante en el esquemático. Todo el esquemático nos dice la simetría que se debe de manejar. Cuando se tiene que desengarzar, vamos a ver cuál es el procedimiento. Nuevamente, entonces, recordando, compañeros, es el nivel de llenado de aceite de nuestra CSD es de 1.25 galones americanos, equivalente a 4.73 litros. Número 2, la temperatura no debe de sobrepasar de lo que para en outlet 140 grados. En RICE, esta es una temperatura que se toma en diferencia de la temperatura de entrada a nuestro tanque de aceite de la CSD a la temperatura de salida. ¿Estamos? Vamos a ver lo esquemático. Tenemos dos termistores, se le puede llamar, o sensores de temperatura.
el cual cuando el piloto presione este botón va a suceder que nos va a dar una indicación de RAIS. Si llegase casi a la línea amarilla o a la línea amarilla, aquí estamos hablando de alrededor de 11.2 grados centígrados. Entonces, esta no es consecuencia para desengarzar la marcha. Sin embargo, el piloto tendrá que proceder a anotar esta indicación en la logbook o la bitácora para que mantenimiento se encargue de darle un servicio, un chequeo. Solamente la CSD se va a desengarzar cuando llegue a este rango amarillo acercándose al rojo. ¿Ok? Esas serían las características. Y por último, pues que la presión no debe de estar por debajo de 100 o no debe de estar por debajo de 150 psi. Vamos a regresar para ver el esquemático. Aquí de hecho les bajé el mismo. Aquí está. Está muy claro. Vamos a estudiar este esquemita. Véanlo. Primeramente tenemos que ver de dónde parten las cosas. Y esto es en base o dado gracias a las características, nuevamente le digo, propiedades del aceite. Estas propiedades del aceite son tres, si recordemos. Número 1 es para lubricar, 2 para enfriar y número 3 para una fuerza músculo. Por ahí un compañero hace tiempo me hizo una pregunta: no, instructor, es presión. Le digo, pero por fuerza músculo. No, ¿qué es presión? Entonces, bajo la fórmula de la presión es igual a la fuerza sobre la superficie, se necesita una fuerza, ¿verdad?, sobre una superficie, un área, una fuerza múscula, para propiciar la presión. Siempre van a ir, ¿qué?, acompañadas una de la otra. Cierto, el compañero tiene razón, como un servidor, ya que muchas firmas de aviación toman ese parámetro como fuerza músculo. Si es cierto, esta genera una presión. Gracias a ello, vamos a ver que el aceite, en estos casos como el combustible, juegan un papel importante en su reservorio. Los reservorios son esenciales en los sistemas. Acuérdense que todo tanque, reservorio o recipiente donde tengamos precisamente nuestros niveles de líquidos, de ahí va a ser tomado todo el principio de estos sistemas. Es como nuestro cuerpo humano, lo hago paralelo, sería como nuestro estómago, ¿verdad? De ahí tomaríamos todos los nutrientes, pues, para todos nuestros órganos del cuerpo. Asimismo sería aquí en lo que viene siendo nuestra CSD. Bien, entonces en este tanque del reservorio, vamos a tener que cuenta con una capacidad de ¿cuánto? Habíamos dicho de 1.5 galones americanos o 4.73 litros. Cuenta con dos líneas, una de retorno y otra de succión. Después viene la bomba, la cual genera una presión, no siendo así como el reservorio del hidráulico, que cuenta con tres: línea de retorno, succión, presión. Pero bien, una vez que nuestro aceite va a pasar a este filtro, ¿verdad?, hay un indicador diferencial de presión. Esto es en base que si este aceite está sucio o tiene partículas o desechos, va a provocar que el filtro clogue, se conglomere, se atasque, y en estos casos se genera una diferencia de presión, y pues indicador nos diga que hay que darle servicio a lo que es el filtro o cambiarlo en dado caso. Estos llegan a tener lo que viene siendo una carga resorte
una válvula, en este caso relief, en la cual nos permite que salga lo que es el aceite sucio. Pero bien, vamos, el principio data en la aviación y eso es imperativo. Más vale tener lo que es aceite y combustible sucio que no tener en vuelo. Bien, vamos a ver la escena, que si está limpio este aceite, pasa por estas líneas, ¿verdad? Se bifurca, una entra a lo que viene siendo un mecanismo y la otra se va hacia lo que viene siendo, vean, un diafragma, un switch de presión, ¿ok? Aquí hablamos sobre este switch famoso de presión, el cual va a estar sensando que obtengamos o tengamos y se esté regulando que no esté por debajo de 100 y no esté por arriba de 150 psi. Hay una luz asociada a ella, la cual es la CSD Oil Pressure Low Switch. Van asociadas también con las luces de Master Caution y Warning, ¿sí? Y una luz anunciadora en el panel anunciador, la cual tenemos que es Left and Right CSD Oil Pressure Low, por ejemplo. Este es por un lado si decae nuestra presión. Entonces tenemos dos ya parámetros importantes: nivel de aceite, presión de aceite, y vamos a ver las temperaturas, ya las comentamos. Al momento de entrar por esta línea, vean, al momento de entrar por esta línea, esta se bifurca y va a lo que viene siendo a una bomba motor reversible, veanla, una bomba motor reversible, la cual es una bomba tipo pistón. El disco va a estar, en este caso, tratando siempre de compensar esta presión, ¿verdad? Siempre y cuando no decaiga o esté por arriba, para mantener precisamente la fuerza músculo de esta misma, vean, la cual va a ser regulada por un cilindro de control, este cilindro de control por un gobernador, ¿verdad? Y por último tendremos una Charge Relief Valve, una válvula de alivio de carga. Vamos aquí a lo que viene siendo el mecanismo. En el mecanismo vemos nosotros que tenemos esta, mientras un lado es bomba, la otra es motor, pero viene siendo ¿qué? Reversible. Puede cambiar, en este caso, el otro siendo motor y el otro bomba. Vean aquí, esta está está engarzada o tiene interrelación con lo que viene siendo una rueda diferencial. Vean, esta rueda diferencial que está unida a lo que es el motor y que está unida a lo que es la bomba, cuenta con lo que viene siendo un nivelador satelital. Estos engranes van a provocar que, en dado caso que cuando se acelere esta flecha que vemos aquí, que viene precisamente del motor, lo que va a hacer es que va a desacelerar esta rueda diferencial. ¿En razón de qué? En razón de entregar a la salida lo que viene siendo 6000 revoluciones por minuto al generador a través de esta flecha. Número 2, que si esta llega a desacelerar, entonces esta va a acelerar para nuevamente entregando nuestros 6000 revoluciones por minuto. Bien, este es por un lado. En el caso de que nosotros lleguemos a tener algún problema por la temperatura de aceite, ya hablamos del nivel de aceite, hablamos de la presión de aceite, ahora la temperatura de aceite. La temperatura de aceite, una vez que pasó por la válvula de relevo de carga, pasa por aquí, tenemos a la scaving pump o la bomba, en este caso que va a hacer de retorno, nos va a enviar de retorno lo que es el aceite o la bomba de barrido, como se le llama. Se tiene un resumidero transmisión, de aquí se toma de la bomba de barrido, pasa lo que viene siendo el aceite, vean, pero caliente, a la scaving filter o el filtro de barrido.
Aquí contamos con nuestro primer ¿qué? Sensor de temperatura, este termistor, véanlo. El termistor está conectado dado a tierra y viene una de sus terminales que viene a un sistema eléctrico diferencial con comparador que va hacia nuestro indicador. Ojo, este termistor es el que nos va a estar sensando la salida de la temperatura, ¿verdad? La salida de la temperatura de aceite, ojo, que es la escala outlet o salida. Habíamos dicho que si llega a sensar por arriba o 150 o por arriba de 140 grados centígrados, lógicamente va a enviar a través de este indicador de tipo analógico la indicación de esa temperatura, donde si excede o hay problema, el piloto va a tenerla que desengarzar. Vamos a ver qué es lo que sucede con cómo lo desengarza. Tenemos otro, bueno, regresa a través de este filtro, sensando la temperatura de salida, entra a lo que viene siendo nuestra CSD Oil Cooler o el enfriador de aceite de la CSD que se encuentra en el motor. Vamos a ver la foto, dónde está ubicada en el motor y cómo se presenta. Regresa una vez que se enfrió el aceite, pasa por otro sensor de temperatura que es la CSD Oil Temperature Sensor y entra de retorno a nuestro reservorio. Ese es el ciclo de distribución de nuestro aceite. Ahora bien, en dado caso de que el piloto detectara en este sensor que la temperatura se disparó en outlet, entonces él tiene que proceder a hacer lo siguiente. Vamos a minimizarla. Vamos entonces a abrir una de las presentaciones. Esta es la que quiero. Cuando llegue a este nivel, entonces nos dice que si una de las CSD, el indicador de temperatura de aceite, rebasa esa temperatura, entonces hay un switch con una guarda para desconectarlo a cada una de ellas, como habíamos comentado anteriormente. Dice que la desconexión de este switch de la CSD es de tipo momentáneo y puede energizar a un solenoide para desconectar a la misma. Ojo, esta es probable pregunta de examen. Dice que si el motor deberá estar corriendo por arriba del 25% del compresor de alta de N2 para desconectarla propiamente, ¿ok? Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, esta es una reglita. Sabemos muy bien que pues por arriba del 25%, pues hablamos un poco más arriba, el 50% de hecho, ¿no? Pero como una regla. Vamos a regresar a lo que viene siendo, en estos casos, nuestro esquemático, aquí más claro. Cuando detecta esa temperatura en este mismo, entonces lo que hace el piloto, baja a aire el motor. Una vez que lo hace, levanta la guarda, como está en normal y arriba es disconnect. Vean, está alimentado de 28 voltios de corriente directa de la right. Por aquí pasa a través de lo que es un breaker, levanta el interruptor, vean, cierra el circuito, energiza lo que es el solenoide. Lo que hace es que saca lo que es este usillo, y entonces se realiza lo que viene siendo el desengarce de la misma. O sea, se separa lo que viene siendo esta flecha de aquí y solamente será engarzada nuevamente. Es carga resorte con una manivela cuando el avión esté en tierra y no haya ningún movimiento del motor. Esa manivela se jala, se suelta y entonces nuevamente
desconecta y mete lo que viene siendo esa flecha. Solo en tierra se puede hacer. Entonces así se llevaría a cabo lo que viene siendo el desengarce de esta misma. Por otro lado, cuando nosotros checamos, o el piloto, lo que viene siendo la CSD Differential Relay and Switch, en estos casos estamos hablando de lo que viene siendo el RISE. Al momento de presionar este botón en RISE, va a entrar la alimentación de 28 volts de corriente continua del lado izquierdo a través de un breaker. Ok, vean, alimenta a este solenoide y cierra todos los contactores, los cuales va a checar la relación de la temperatura de este sensor de temperatura de entrada en relación al de salida. Tenemos como un tope de 11.2 grados centígrados. Esto es para dar información en la bitácora, para que el personal de mantenimiento en tierra le dé un chequeo a la misma por niveles, presiones, otras cuestiones. Pero de todos modos, cuando exista, como habíamos dicho, una presión por debajo de 100 o por arriba de 150 psi, vea que es lo que pasa. Sucede de que cierra el circuito a tierra. Esta alimentación se va a través de la luz, que primeramente se va de bright a dim, se prende bright, luego se va a dim, que es la left and right CSD oil pressure low, pasa por aquí, alimenta lo que viene siendo, bueno, las luces del master caution a master warning conjuntamente con la luz del panel anunciador. Pues esto es en breve lo que se puede decir de nuestra CSD. Se encuentra bajo el numeral de 24-10-1. Pues bien, vamos a continuar un poco más tarde. Aquí terminamos una de las primeras sesiones del sistema eléctrico. Vamos a continuarlo más tarde. Les agradezco su atención. Esa es primera sesión, dije, se va a continuar el eléctrico. O sea, porque ya les expliqué unos esquemas.